Bien, vamos a comenzar la clase de Filosofía 1. En esta vamos a ver diversos puntos sobre la filosofía. ¿Sí? Vamos a ver desde la época antigua, pasando por la época medieval, la época moderna y la época contemporánea. Y vamos a ir conociendo todos los distintos puntos que aplican a lo que es la filosofía. Lo que vamos a ver es definición, historia, la filosofía antigua, la filosofía medieval. Definición de filosofía. Bien, la filosofía la podemos definir como la ciencia que va a estudiar el pensamiento y se demuestra a través de muchas cosas, que va a definir objetos y que explica cosas de un modo distinto, un modo diferente de explicar las cosas. El filósofo prácticamente va a ir preguntándose el porqué de las cosas y demás, y va a ser uno de los principales metodológicos o que le van a dar una estructura a todo lo que conocemos como la ciencia. Recordemos a Pitágoras con su teorema de Pitágoras, ¿no? Origen de filosofar. Lo que lleva a nosotros como seres humanos o como personas pensantes a filosofar, es decir, a hacernos preguntas sobre nuestra propia existencia, nuestra propia razón de ser, son en primer lugar el asombro. El asombro ante algo nunca antes visto o nunca hecho o sucedido o aprendido. Cuando sucede eso nos llega a asombrar y nos llega a preguntarnos cómo pasó, cómo fue que aprendimos o cómo fue que sucedió. Nos llega eso. También es la duda. La duda cuando no estamos seguros de algún sentimiento, de algún pensamiento, de algo. Eso nos ayuda a empezar a razonar, a pensar. Otra cosa que nos lleva a filosofar es la crisis. Una situación de crisis nos hará preguntar sobre el sentido de la vida, ya sea la muerte, la pérdida o algo que nos sucede en nuestra vida que nos llega a suceder como crisis, nos hará preguntarnos esa situación. La filosofía es la actividad autónoma, metódica y racional. Es la aquella que trata de integrar en forma general todos los conocimientos y trata de explicar al ser humano y trata de explicar el actuar de este ser humano en el mundo. Eso lo podemos decir que es la filosofía. La filosofía se va a basar en el saber radical, que son principios explicativos. Se va a basar también en el saber racional, comprender, interpretar, razonando. Y también se va a basar en el saber crítico. No hay verdades acabadas, siempre va a haber algo que vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo o vamos a ir mejorando. No hay verdades acabadas, se tiene que interpretar y siempre es explicar por qué de las cosas. Y la filosofía se divide en disciplinas y en corrientes filosóficas. A lo largo de su historia ha sucedido así. La función de la filosofía. La filosofía rechaza el dogmatismo, entendiendo como dogmatismo aquello en el cual no cambiamos nada, siempre es una forma de ver la vida en un total, sin modificar nada, ¿sí? Entendiendo lo que es dogmático, aquel que no acepta más cosas. La filosofía rechaza eso, ¿sí? La filosofía siempre va a dialogar con las ciencias, va a cuestionar y analizar, va a observar los métodos para delimitar o conocer cuál es la verdad o la realidad de las cosas. Siempre la filosofía aspira al conocimiento universal, es totalizadora, quiere encontrar el todo, ¿sí? Saber la verdad total, ¿sí? Y la filosofía debe ser praxis, o sea, un saber práctico. De nada sirve el conocer si no se aplica en nuestra vida diaria. La filosofía se divide en filosofía clásica, que fue en la antigua Grecia, y sus principales exponentes fueron Sócrates, Platón, Aristóteles, de los cuales vamos a ir hablando. La historia de la filosofía. Para empezar, la filosofía va a partir de todas las experiencias, de todos los conocimientos de los pueblos de la antigüedad. Uno de esos pueblos era la mitología griega, con todos sus dioses,
Por medio de los dioses se trataba de explicar todo lo relativo a cómo fue que el hombre existe en el universo, por qué existe la luna, la tierra, los animales, etcétera, por qué las tormentas y demás. Esos eran los dioses griegos. La filosofía va a pasar del mito a la razón. Antes del surgimiento de la filosofía como tal, el mundo se explicaba a través del mito. La mitología son los dioses y los relatos simbólicos que explicaban el mundo, ¿no? Hesíodo escribió las Tegonías, que son escritos en prosa que establecen una conexión entre los mitos a fin de que conocer cómo se creó el mundo, cómo aparecieron el ser humano, etcétera, al fin de penetrar en el nacimiento del mundo. Hesíodo va a hacer una recopilación de todos estos mitos y los va a escribir en las Tegonías. De ahí van a ser parte de las bases fundamentales de la filosofía, va a ser parte de lo cual se va a cuestionar si era cierto eso que había escrito Hesíodo. Ahora vamos a ver cómo podemos clasificar o dividir la filosofía. Podemos estudiarlas desde la filosofía antigua, que va desde el siglo, mucho antes del siglo VI antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. En este periodo, en el periodo antiguo, se va a hablar mucho de la naturaleza del hombre. Van a existir los presocráticos, que son antes de Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Entonces va a existir Sócrates, Platón, Aristóteles y aparte los presocráticos, que vamos a ver que son Heráclito, Pitágoras, Tales de Mileto, etc. También vamos a tener en la parte medieval, la filosofía medieval, que va a ser a partir del siglo V después de Cristo al siglo XV después de Cristo. Y ahí en este periodo se va a estudiar su relación con el hombre. Ahí vamos a tener a filósofos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Se va a hablar mucho de Dios. Después viene el periodo moderno. La filosofía moderna va a partir del siglo XVI al siglo XIX después de Cristo. Aquí es donde se va a basar más en el conocimiento, la historia, la sociedad y la ciencia. Personas o personajes filósofos tales como Descartes, Hume, Kant, Hegel. Después viene el periodo contemporáneo. En el periodo contemporáneo que inicia en el siglo XX después de Cristo, vamos a ver lo que es la ciencia, la sociedad y el hombre y la política. Van a ver principales exponentes Marx, Wittgenstein, Heidegger, Sartre, Habermas. Ahora vamos a ver el mapa epistogenealógico del conocimiento occidental. Vamos a darnos cuenta de que todo lo que conocemos como filosofía es filosofía occidental. No nos vamos a meter mucho o prácticamente nada con la forma de filosofar de los orientales, China, la India y demás. Vamos a hacerlo occidental. Empezamos por el periodo de la antigüedad. En la antigüedad, como dijimos, la mitología, los mitos van a surgir de los pueblos que existieron antes de los filósofos. Esto decimos que fueron antes del siglo XX antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, ¿no? 1900, 2000 años. Tenemos la cultura egipcia con sus dioses, la cultura fenicia, la cultura hindú, lo que es la cultura australiana, la cultura china, la cultura babilónica. Todos sus dioses mezclados y demás van a influenciar para que en el mito dogmático, entendiendo con mito dogmático, un mito y que no acepta otra interpretación, tiene que ser así y solo así, ¿no? Es el dogma. Y mito relativo a los dioses. Entonces, ahí está, en todo este periodo va a ser el mito dogmático. De ahí aparece la mitología griega que va a tener influencia de todo este tipo de culturas. Lo vemos en los dioses, los vemos en sus historias y demás. En este periodo vamos a ver que surgen los sofistas. ¿Qué son los sofistas? Son maestros ambulantes que enseñaban la retórica o la forma de hablar correctamente y el relativismo moral. El relativismo moral entendiéndolo como que todo es relativo según el hombre, cómo se va a comportar. El moris son costumbres. Y también en este periodo vamos a tener a los presocráticos. Los presocráticos son filósofos anteriores a Sócrates, que es el padre de la filosofía, y ellos tratan de explicar el mundo sin mitos, el mundo sin dioses. Dentro de lo que son los presocráticos tenemos a Heráclito. Heráclito
mencionaba que todo fluye y nada permanece constante, ¿sí? Todo lo que sucede es un cambio, ¿sí? Un cambio constante de las cosas, ¿no? Eso es lo que decía Heráclito. También vamos a tener a Pitágoras. Pitágoras mencionaba que el hombre es en realidad una medida de todas las cosas. Él decía que para medir las cosas era necesario tener la medida de los hombres, ¿no? Y también vamos a tener a otro presocrático que es Tales de Mileto. Tales de Mileto mencionaba sí, que, que todo provenía del agua, era su filosofía. Es el primer filósofo que propone que todo viene del agua, que el agua es la vida, que el agua es la transformación y demás. Estos son los presocráticos. En ningún momento, bueno, sí mencionaron un poquito como causa primaria a algún dios, pero querían dejar atrás los mitos. Dentro de lo que son los sofistas, tenemos lo que son los sofistas, son propiamente que enseñan relativismo, moral y demás. Tenemos a Protágoras. Protágoras, él mencionaba que el hombre es la medida también de todas las cosas. Y Georgias decía que nada existe. Si existiera no podría conocerse ni comunicarse, nada. ¿Sí? Eso decía Georgias. Dentro de los presocráticos tenemos a Parménides. Parménides es el ser eterno, inmutable, el cambio es ilusión, etc. Esa es la forma de pensar de Parménides. Empédocles mencionaba que todo surge de la mezcla de cuatro elementos que son eternos. Los elementos el fuego, el agua, el aire, la tierra. ¿Sí? Eso mencionaba Empédocles. También vamos a tener otro presocrático que es Anaxágoras. Él es el primero que introduce el nous, la mente. La mente o el nous es el principio organizador de todo lo que conocemos como cosmos o espacio. Bien, todos estos son de parte de los presocráticos y sofistas que van a partir o quitar la mitología griega. De ahí viene en el siglo VI antes de Cristo, va a aparecer el padre de la filosofía, Sócrates. Sócrates es considerado el padre de la filosofía y él va a mencionar por medio de su método de la mayéutica, que es el dialogar y estar preguntando, dialogar y estar preguntando sobre el diálogo y las respuestas hasta encontrar la verdad o la luz. Él decía, conócete a ti mismo, ¿no? Sócrates es el padre de la filosofía. De ahí de Sócrates podemos dividir en dos ramas principales a la filosofía. Una que podemos decir que es la fase solar, entendiéndola como fase solar como una época de iluminación, de verdad revelada ante el mundo y una razón como una guía para estar en este mundo, ¿no? Y la fase lunar, una fase un poquito más de incertidumbre, más de duda, más crítica y más subjetiva, a grosso modo de una oscuridad existencial, vamos a decirlo así. Entonces vamos a tener a filósofos que van a darle una iluminación, una guía, y otros filósofos que van a dejar la duda para seguir filosofando. Por eso unos van a estar dentro de la fase solar y otros dentro de la fase lunar. De ahí, dentro de la fase solar vamos a tener a Aristóteles. Aristóteles fue alumno de Sócrates y él va a clasificar, bueno, conocía a Sócrates y es alumno de Platón, él va a clasificar el conocimiento, él va a ser un ordenador del conocimiento, lo va a clasificar como lógica y experiencia como una base de la filosofía. En la rama de la base lunar vamos a tener a lo que es Platón. Platón menciona que el mundo es sensible, es una copia imperfecta del mundo de las ideas. Platón va a manejar mucho lo que es el mundo de las ideas, va a decir que las ideas son implementadas o implantadas en nuestra mente. ¿Sí? De ahí viene la época racional metafísica. El racionalismo metafísico podemos decirla como que es la razón pura o la fuente principal del conocimiento verdadero. La razón es lo que va a originar
todo el conocimiento. Eso podemos decir del racionalismo metafísico. De ahí, en este periodo vamos a tener a Pirrón de Elis. Pirrón de Elis mencionaba que no hay verdad absoluta, sino que hay que vivir en una suspensión del juicio. Él es el que maneja lo que es el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Es la duda constante sobre el conocimiento, evita afirmaciones absolutas, evita esto, no se mete en más, dice, ¿sabes qué? Vamos, todo lo que dices puede que sea verdad o puede que sea que exista otra verdad, ¿no? Es escéptico, a eso lo llamamos. Y dentro de esa época del racional, vamos a tener lo que es Zenón, que es el fundador del estoicismo. En el caso de este Zenón, podemos hablar de lo que es el estoicismo. Podemos decir que es ¿cómo decir? Estoico es hay que estar sereno, hay que estar dominando las emociones, las virtudes, hay que estarlas dominando para alcanzar lo que es la paz, la serenidad, ¿no? Eso es el estoicismo. Zenón mencionaba que controla tus emociones, vive según la naturaleza y la razón, está en paz, ¿sí? Es el estoicismo. De ahí vamos a tener también a Epicuro. Epicuro va a fundar lo que es el epicurismo. Epicuro va a hablar sobre lo que es el placer, que es el camino a la felicidad. Claro, el placer moderado es el camino hacia encontrar la felicidad, ¿sí? Y lo que es todo lo que es el epicurismo se basa en eso, en una búsqueda del placer, ¿no? Bien. Ahora, vamos a la Edad Media. Todos estos que vimos son de la época antigua. Después de la época antigua, cuando los griegos son dominados por los romanos y los romanos van a establecer su reino, van a ir engrandeciendo su imperio y demás, y posteriormente de la caída de Roma, viene lo que es la época de la Edad Media. En la Edad Media vamos a tener otros filósofos. Por ejemplo, en este periodo del paso de la antigüedad a la Edad Media, va a estar también ahí otro filósofo como es Platino, ¿sí? En el caso de Platino, ¿sí? Podemos decir que él seguía era alumno de lo que es Platón, ¿sí? Seguía su razonamiento de Platón, ¿no? El mundo de las ideas. Ahora, en el siglo V va a aparecer San Agustín. San Agustín, él es del periodo que le llamamos patrística, de los padres. Él va a ser de los que van a hacer apologías, a defender lo que es el cristianismo, por qué hicieron cosas y demás. Se van a basar mucho en la escritura, ¿sí? Entonces, podemos decir que la patrística es una filosofía cristiana, pero del primitivo, lo primero que empezó, ¿no? Una filosofía cristiana primitiva. Va a integrar lo que va a ser la fe con el pensamiento de los griegos y los romanos, el pensamiento greco-romano, ¿sí? Y San Agustín, él va a decir que solamente la fe y la razón se complementan. Dios es verdad eterna, es lo que menciona San Agustín. De ahí tenemos a Tomás de Aquino. Él va a fundar lo que es la escolástica. ¿Qué es la escolástica? La escolástica es una filosofía también del medievo, de la época medieval, que buscaba juntar o que estuvieran en armonía lo que es la razón y la teología cristiana, el conocimiento cristiano. Tanto San Agustín como Tomás de Aquino buscaban que no pelearse con la religión, porque en las cuestiones religiosas, en esas épocas, existía mucha, existían las desapariciones de los filósofos, porque si no estaban a favor de la religión eran considerados herejes, ¿no? En el caso de Tomás de Aquino,
él mencionaba que eran racionalmente explicadas las cuestiones de la Biblia, ¿sí? O sea, la fe cristiana podía ser explicada con lo que decía Aristóteles, por ejemplo, ¿sí? Aristóteles iba mezclando o iba ordenando los conocimientos en una forma metódica y Santo Tomás de Aquino intentaba explicar lo que era la Biblia igual, usando esto. Decía, no se contrapone, se complementa, ¿no? De ahí viene lo que es la época ya de los grandes conocimientos, ¿sí? A partir de la Edad Media, con el descubrimiento de América, con el descubrimiento del Nuevo Mundo y de dar la vuelta al mundo y de reconocer que la Tierra no es el centro del universo y demás, surgen tanto Copérnico, Galileo y Kepler. Durante esa época ellos van a tener lo que se conoce como la revolución científica, que va a ser parte fundamental para un crecimiento filosófico. Con esta revolución científica cambia la visión que era geocéntrica, o sea que la Tierra era el centro del universo, a una heliocéntrica. El Sol es el centro del universo. Ya el hombre ya va a empezar a ser una época más moderna. Ya la Edad Media a partir del siglo V va a cambiar, ¿no? A partir de ahí viene el siglo XVI. En el siglo XVI vamos a tener la edad moderna. Ya el hombre ya no va a ser el hombre que se busca explicar todo a través de la Biblia, de las Santas Escrituras, sino ya busca explicarse como el hombre, como el centro del universo, el hombre como parte de la razón, ¿sí? De ahí, en este periodo podemos decir que es el periodo científico experimental. Todo va a ser con base a la observación, a la hipótesis, a la prueba, a la comparación, comprobación empírica de las cosas y demás, experimentación, lo que conocemos como el método científico. En este periodo vamos a tener a Bacon, a este Bacon lo que va a ser su filosofía, basándonos con lo que es el método experimental, él va a ser el padre de ese método experimental, ¿sí? Va a decir que el conocimiento se obtiene a través de la experiencia. Vamos a tener también a Descartes, a René Descartes. Descartes va a ser el que va a poner el método. En la fase lunar, en la fase de pensar, él va a decir pienso, luego existo. ¿Sí? Cogito ergo sum. Entonces, él va a poner la duda metódica como base del saber, como base del conocimiento. De ahí vamos a tener también a lo que es Luke. Luke decía que la mente nace vacía. Todo conocimiento viene solamente de la experiencia previa. Entonces nacemos como contrario a lo que decía Platón. Platón decía que nos implementaban ideas. Luke dice no, viene vacío y vamos aprendiendo colores y demás. De ahí viene Condillac. Condillac, él mencionaba que todo conocimiento va a prevenir de los sentidos y de la percepción. Era muy cercano al pensamiento de Luke. De ahí viene Byron. Perdón. En el caso de Byron, va a seguir, él es Maynard de Byron. Él dice que la conciencia es el origen del yo. Él va a valorar la voluntad y la conciencia como origen de todo lo que es el yo, la persona, ¿sí? Si la persona se junta con voluntad y conciencia, se va a originar una persona completa, ¿no? De ahí viene lo que es Spinoza, ¿sí? Spinoza nos menciona que Dios y la naturaleza son lo mismo. Él va a juntar lo que es el racionalismo y el panteísmo, entendiendo por panteísmo que Dios y el universo son lo mismo, no hay cambios, son inseparables. El panteísmo es la unión de todo, Dios como un todo junto con el universo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace Spinoza, junta la razón, ¿sí? Con ese panteísmo, con esa unión de Dios, ¿no? Eso va a ser Spinoza. Y hay una frase muy bonita del Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza combina todo
en un solo ser, ¿no? En una razón de ser del ser humano. Después viene Malebranche. Malebranche, él mencionaba, al igual que Spinoza, que vemos todo en Dios. El conocimiento viene de la visión divina. Esa visión divina nos los transmite Dios a través del conocimiento y demás. Si se fijan, todas estas fases lunar son fases más indicadas hacia lo que es la cuestión de Dios, ¿no? Cuestión un poquito relacionado a lo que es el mito. Después viene Hume. Hume menciona que el conocimiento proviene de la experiencia y él niega la casualidad, ¿sí? El conocimiento proviene de estar experimentando, experimentando, y con eso te vas haciendo de más conocimiento. Nada es casual, dice Hume. En el otro lado, después de Descartes, uno que sigue los conocimientos de Descartes va a ser Leibniz. También fue matemático. Leibniz, él menciona que el mundo está compuesto de monadas, que todo sucede por la razón, entendiendo por monadas que son unidades indivisibles, que reflejan el universo desde su perspectiva. Eso de él es para Leibniz las monadas, ¿no? Esto es el método científico experimental, ¿no? De ahí tenemos a lo que es Wolf. En el caso de Wolf va a mencionar, al igual que Leibniz, que todo viene de lo que es el conocimiento que tenemos a partir de, de lo que son conocimientos previos puestos por Dios, ¿no? La razón de todo, ¿sí? De ahí viene lo que es Kant. En el caso de Kant, ¿sí? Kant menciona que la razón organiza la experiencia y no conocemos, nunca vamos a conocer la cosa en sí, mencionando la cosa todo aquello que dudamos, todo aquello que nos hace asombrarnos y demás, esa cosa, ¿sí? Y entonces dice, lo que dice Kant, pues la razón va a organizar toda la experiencia, todas las experiencias que vas teniendo las vamos haciendo un proceso para organizar todos los conocimientos y llegar a un fin, ¿no? De ahí tenemos a lo que es Fitch. En el caso de Fitch, él menciona que el yo crea el mundo, el idealismo centrado en la conciencia, a grosso modo. Solamente el yo va a ir creando todo lo que vemos alrededor, ¿sí? Lo que estamos viendo es creado por nosotros mismos. Esto es lo que dice Fitch. Otro filósofo de esta época científico experimental es Schelling. La naturaleza es expresión del espíritu, unión entre el idealismo y la naturaleza. Si se fijan, es muy parecido a lo que dice Fitch. El yo crea el mundo, y en el caso de Schelling menciona la naturaleza es expresión del espíritu. Ahora viene Cohen. Cohen es un representante del neocantismo. Un nuevo va a tomar las ideas de Kant y las va a utilizar nuevamente, ¿no? Y él va a decir la razón pura como fundamento de la ciencia. Solamente la ciencia es razonar, ¿sí? Encontrar las respuestas sin buscar el mito. En la fase solar tenemos a Comte. Augusto Comte es el padre del positivismo. Él, él decía que solo se vale el conocimiento científico comprobado. El positivismo va a ser la filosofía que se va a implementar en el México de Benito Juárez, en el México de Porfirio Díaz, se va a implementar a lo que es Brasil y demás. Toda esta filosofía de solamente el método científico que es comprobado es el real, ¿no? Por eso está dentro del científico experimental y da una luz, ¿sí? De ahí viene de, de Malebranche, va a venir Malebranche, creo que sí, ya lo comenté, es que vemos todo en Dios, ¿sí?
y Dios es un todo, ¿no? Y de ahí, de esta filosofía, va a venir Berkeley. En el caso de este Berkeley, él va a mencionar igual que el ser es ser percibido, ¿sí? Que todo depende más bien de la realidad del observador. De ahí vamos a tener a Gioberti. Gioberti va a mencionar que el filósofo idealista es aquel que propone unir todo bajo un liderazgo tipo espiritual. Volvemos a retomar la idea de Dios, ¿no? Ghiloberti quería unir a Italia bajo ese tipo de liderazgo espiritual, ¿no? Era un filósofo idealista. De ahí vamos a tener de toda esta rama de Spinoza, que habla de Dios, y Malebranche, Ghiloberti, vamos a tener lo que es el teognosticismo, una rama de la filosofía. Es una filosofía que mezcla la teología y el conocimiento esotérico divino, ¿sí? Entendiendo por esotérico a todo ese como tipo de conocimiento oculto simbólico que es reservado solamente a personas iniciadas en alguna secta, en alguna religión o demás. Ujú, ¿sí? Entonces ese es el teonocticismo. Ahora, de Berkeley, que ya vimos su forma de pensar, que solamente la realidad depende de lo que el observador está viendo, vamos a tener una rama. Y de Byron o Byron, vamos a tener también otra rama. ¿Sí? Ahí vamos a tener a Dilthey. En el caso de este filósofo Dilthey, él nos va a seguir con lo que es la filosofía propia de Braille. ¿Sí? De ahí viene lo que es el siglo XIX. ¿Sí? En el siglo XIX vamos a tener a Mill. En el caso de Mill, él, él trata del utilitarismo, lo útil, ¿sí? Dice, vamos a buscar el mayor bien para el mayor número de personas o el mayor número de seres. Todo lo que hagamos como seres humanos siempre va a ser en la búsqueda de que sea para la mayoría. De ahí viene Spencer. En el caso de Spencer, él menciona que la sociedad va evolucionando, ¿sí? Él practica una filosofía de progreso social, ¿sí? Si se fijan, desde Comte dice el conocimiento comprobado, y de ahí, a partir de Comte, empiezan a decir ese conocimiento comprobado debe de servir a la sociedad como una filosofía de utilizar todo para beneficio de la sociedad. En esto ya empezamos a iniciar la edad contemporánea. En la edad contemporánea podemos decir que es la época dialéctica y fenomenológica. La dialéctica podemos mencionar que es el proceso racional en el cual hay dos formas, que es una tesis y una antitesis. Y de la lucha de estas dos formas va a ocurrir una síntesis, que se va a convertir en una nueva tesis, y de la lucha, y esta nueva tesis va a tener una antitesis o lo contrario, y de esa lucha va a surgir una nueva síntesis y así sucesivamente. Y en la cuestión de lo que es la fenomenología, podemos decir que es el estudio de la conciencia y la experiencia subjetiva directa. Vamos a ir viendo todo esto. Después de Kant sigue Hegel. En el caso de Hegel, él menciona que la historia va a avanzar por lo que es la dialéctica, ¿sí? La tesis, la antitesis y la síntesis, lo que les había comentado, es el padre de la dialéctica. Hegel menciona, para cada tesis va a tener una antitesis, la lucha de estos dos va a provocar una síntesis y así sucesivamente. Va a ser
esa síntesis de ideas, ¿no? La lucha de ideas va a obtenerse una nueva idea. De Hegel vamos a tener a Carlos Marx. En el caso de Carlos Marx, él va a empezar con lo que es el materialismo histórico, ¿sí? Y lo que es la praxis, que la filosofía sea práctica. ¿Sí? Y él menciona la historia como una lucha de clases. El esclavismo con el amo y el esclavo, el feudalismo con el siervo y el señor feudal, el capitalismo con el proletariado, el obrero y el señor burgués o dueño de los medios de producción, etcétera. Si te fijan, ellos son un poquito más, ya la filosofía de la edad contemporánea es un poco más hacia lo social, hacia la búsqueda de una sociedad más igualitaria. Ya estamos olvidándonos de los inicios que eran más de Dios, más del ser, más de las cosas, los filósofos de la naturaleza. De Kant vamos a tener a Schopenhauer. Schopenhauer es un filósofo, podemos decir, del dolor, ¿no? Él menciona que la vida es como un dolor, ¿no? Y él menciona que el deseo va a ser una causa de un sufrimiento constante. Para él es un poquito, muchos lo comentan como un poco pesimista en cuanto a las cosas, ¿no? Ese es Schopenhauer. De aquí va a venir Kierkegaard. En el caso de este Kierkegaard es el padre del existencialismo. Él menciona la fe individual frente a la desesperación. Vamos a tener fe y solamente la fe individual es la que te va a sacar a flote. Es la fe individual frente a la desesperación. Va a ser existencialista. De ahí vamos a tener a Nietzsche, ¿sí? A Friedrich Nietzsche, que es este crítico de la moral. Él va a criticar a todo lo que era la moral tradicional, ¿sí? Él va a mencionar que debe de existir un superhombre libre. Tanto Kierkegaard como Nietzsche van a tratar de ser individualistas, por así decirlo. Un hombre libre, un superhombre, menciona Nietzsche. De ahí viene Weinhinkel. Él va a comenzar con lo que son las ficciones útiles que guían el pensamiento. Aunque estas ficciones no sean verdaderas, pero van a guiarte para encontrar la solución de las cosas, es lo que va a ser su principal pensamiento de este filósofo. Después viene el siglo XX. Dentro de lo que va a ser el inicio de lo que es el siglo XIX para pasar al siglo XX, vamos a tener a lo que es este filósofo Schupper, ¿sí? Schupper va a mencionar un poquito sobre lo que es la conciencia del fundamento del ser, ¿sí? Eh, y va a mencionar el idealismo que es basado en la subjetividad. De ahí tenemos a Schubert Soldan. Schubert Soldan menciona que la realidad es como una construcción mental y él es cercano al idealismo subjetivo. Lo que es el ideal, lo que es subjetivo, es lo que va a ir mencionando. De ahí va a surgir lo que conocemos como una corriente que es idealista subjetiva. ¿Sí? ¿Qué es el idealismo subjetivo? Pues es la realidad que depende de la mente que la percibe. ¿Sí? La realidad que se forma va a ser de acuerdo a la persona, al cómo lo está percibiendo subjetivamente una persona, ¿no? Ahí viene lo que va a ser el periodo simbólico analítico. Lo que es el periodo simbólico analítico, pues vamos a tener lo que es una filosofía, por así decirlo, de base de símbolos, de claridad lógica y demás. ¿Sí? Eso es lo que podemos comentar. Ahora, de Dirkle viene Scheller. En el caso de Scheller, él menciona la ética basada en valores emocionales y fenomenología. La fenomenología es el estudio de la conciencia y las experiencias subjetivas directas. Eso es lo que va a manejar. Luego va a venir
Heidegger. En el caso de Heidegger, él va a empezar a comentar también sobre las cuestiones subjetivas, ¿sí? Él va a meterse en lo que es la cuestión subjetiva de las cosas y demás. Después de Marx sigue Simmel. En el caso de Simmel, él menciona un análisis de la vida moderna. Las relaciones sociales, la cultura fragmentada son parte de sus estudios. Después de Spencer va a seguir Peirce. En el caso de Peirce va a seguir igual lo que es una filosofía como pragmática. Se le comenta que es el padre del pragmatismo. El conocimiento va a evolucionar mediante signos de interpretación, es lo que menciona Preich. De Hegel va a venir lo que es Husserl. En el caso de Husserl, él va a mencionar lo que es la filosofía prácticamente de Hegel. Va a seguir con lo que es la dialéctica. Va a ver que van a existir una lucha entre dos pensamientos, ¿no? Que es muy parecido a lo que dice Hegel. Y propiamente lo que es Husserl, pues va a ser el fundador de la fenomenología, conociendo como una conciencia intencional que capta la esencia de las cosas, la esencia de los fenómenos. De ahí se unen las ideas de Husserl con Heidegger y vamos a tener a Merleau-Ponty. En el caso de Merleau-Ponty, él va a mencionar lo que es unas ideas basadas en lo que es Husserl y Heidegger. Recordar que lo que decía Husserl, que es parte de lo que es la existencia misma del ser humano. De ahí viene Sartre. Jean-Paul Sartre nos va a comentar propiamente lo que es parte del existencialismo, ¿sí? Él va a mencionar que el ser humano es libre y responsable de su existencia. Heidegger mencionaba que el tiempo define la existencia auténtica de las cosas, ¿no? Y lo que es Merleau-Ponty, que el cuerpo es conocimiento fenomenológico. Entonces, de ahí, de todos ellos, va a surgir lo que es el existencialismo, conociendo como el existencialismo a la libertad, angustia y autenticidad ante un mundo sin sentido, ¿sí? Ser libre, pero también saber que hay cosas angustiosas y demás. De ahí viene Schiller. Schiller, igual al inicio de lo que es este periodo dialéctico, ¿sí? De la lucha de lo que es tanto dialéctico como fenomenológico, ¿sí? En el caso de Schiller, va a mencionar que la ética está basada en valores emocionales y lo que es la fenomenología. De ahí vamos a tener la unión de lo que son las ideas de Schiller y de Peirce para tener a James. En el caso del filósofo James, él va a mencionar un poquito, retomando toda la línea de ellos, por eso es una línea epistemológica, para ver cómo van pensando, ¿sí? En el caso de James, él va a comentar que la vida, la filosofía se va juntando dentro de todo lo que son un pragmatismo, ¿sí? La verdad como una utilidad práctica para resolver los problemas.
De ahí vamos a tener lo que es Morris. Morris va a desarrollar una semiótica social, o sea, son signos que guían la conducta y la comunicación de nosotros como seres humanos, ¿no? Y de ahí viene Dewey, o Debye, Debye o Dewey. Debye va a basarse en lo que es la educación, la democracia, que deben de fomentar tanto la educación y la democracia, van a fomentar lo que es el pensamiento crítico y práctico. De ahí vamos a tener otras ramitas de filósofos como Spengler, que son las civilizaciones tienen ciclos como organismos vivos. Vamos a tener otra rama, bueno, otro filósofo, Popper, que dice que la ciencia progresa al falsar las teorías, no confirmarlas. Él va a decir, cuando tú niegas las teorías y demuestras que son falsas, la sociedad va avanzando, no cuando las demuestras que son verdaderas. Y Kuhn va a mencionar que la ciencia avanza por revoluciones y cambios de paradigma. Y vamos a tener a Feyerabend como que dice que no hay método científico universal. Y él va a defender lo que es un pluralismo epistemológico. Lo mismo funciona una cosa que otra, no solamente es una sola corriente. Y estos van a ser la corriente de la filosofía analítica, entendiendo por filosofía analítica como una claridad lógica y un lenguaje preciso, exacto, por así decirlo, en problemas filosóficos. Esa es la filosofía analítica, es lo que buscan ellos, darle claridad a todo, ¿no? De ahí de Popper vamos a tener a Levi Strauss. Levi Strauss es padre de lo que es el estructuralismo. Él dice que los mitos revelan estructuras universales del pensamiento humano, de cómo eran las cosas. Y el estructuralismo son las estructuras que se van formando a través de la sociedad, a través del tiempo, que van guiándonos a nuestro ser, ¿no? Ese es Levi Strauss. De Levi Strauss vamos a tener lo que es Wittgenstein. Wittgenstein menciona que el lenguaje estructural y el pensamiento y sus límites son lo que va a ir moviendo a la sociedad, ¿no? De ahí vamos a tener a Foucault. Foucault, un rebelde, por así decirlo, de la sociedad. Él menciona el poder, el conocimiento que va moldeando las estructuras sociales y discursivas. De ahí vamos a tener a lo que es Frankfurt. Frankfurt va a formar su propia escuela de Frankfurt. Él hace una crítica al capitalismo y la cultura desde lo que es el marxismo. Va a tomar las ideas de Carlos Marx, por eso de ahí viene Simmel y Frankfurt. Y de ahí vamos a tener a Habermas. Habermas va a comunicar racionalmente en sociedad y va a permitir construir consensos democráticos para la sociedad, ¿no? De Foucault vamos a tener a Derrida. De Derrida va a tomar también la filosofía de Foucault, que son las estructuras sociales y discursivas que van formando a todos nosotros como seres humanos, y va a ir redondeando todo lo que son los pensamientos sociales, ¿no? De ellos dos, de Habermas y Derrida, vamos a tener a Bauman. Bauman va a tomar lo que son sus ideas y va a mencionar que la modernidad líquida disuelve vínculos y certezas estables. De ahí vamos a tener lo que va a ser Auger. Auger va a mencionar no lugares, ¿no? Los no lugares son espacios impersonales en la modernidad global. Ya ellos ya están hablando ya de un mundo más moderno, ¿no? Y esto es lo que conocemos como por el posmodernismo analítico, ¿sí? Que combina el análisis lógico con la crítica y las narrativas totalizantes modernas. De esta línea de Sartre vamos a tener lo que es Ricoeur. De ahí de Sartre, que es existencialista, que el hombre es el que debe de estar en un mundo sin sentido. Vamos a tener a Ricoeur, que menciona la hermenéutica. La hermenéutica y la narración como sus formas para comprender la vida, entendiendo como hermenéutica, ¿sí?, la interpretación profunda de los textos, símbolos y experiencias humanas, leer qué es lo que se dice en los textos. Eso es lo que dice Ricoeur.
Bien, ahora de Husserl vamos a tener lo que es de Husserl vamos a tener a Hansen. Hansen va a mencionar la historia de la ciencia como un producto de contextos sociales. Y de ahí vamos a tener a Lyotard. Lyotard va a mencionar la incredulidad hacia los metarrelatos, a los relatos iniciales. No los cree y es un conocimiento como unos fuegos de lenguaje. ¿Sí? De ellos dos, de Bauman y del otro, va a salir Lipovetsky. Lipovetsky menciona la sociedad narcisista y el consumo individual de la hipermodernidad. De ellos vamos a tener lo que es Argan, que es un historiador del arte, el arte moderno como una forma crítica. Vamos a tener a lo que es Baudrillard, que son simulacros y la hiperrealidad van a sustituir lo que es la real en la posmodernidad. Y vamos a tener a lo que es Flusser. Flusser menciona el análisis filosófico de la imagen y los medios tecnológicos. Todos ellos están dentro de la corriente del posmodernismo crítico, entendiendo esto como esa rama que cuestiona el progreso y busca otras verdades y subjetividades. ¿Sí? Entonces, esto es parte de lo que es el mapa epistogenealógico del conocimiento occidental. Si se fijan, hay mucho por conocer y muchos filósofos y ideas ya modernas. Jung es otro de los filósofos que va a seguir las ideas de lo que es el padre de la psicología, lo que es Sigmund Freud. Jung va a mencionar un poquito lo que son los estudios ya de la persona, del ser y demás, de los sueños. Él menciona el inconsciente colectivo y va a hacer arquetipos fundamentales de la psique humana, del pensamiento humano. Y de ahí vamos a tener a lo que es Maffesoli. Maffesoli, él estudia las tribus urbanas y las emociones colectivas por modernas. Y ellos van a dar el estudio del imaginario. El estudio del imaginario podemos decir que es la rama que investiga símbolos, mitos y representaciones culturales compartidas. Bien, este es el mapa epistogenealógico del conocimiento occidental, lo que nos está influenciando en la actualidad en el mundo moderno. Ahora vamos a hacer un breve resumen de los filósofos primero, ¿no? Sócrates, el padre de la filosofía, del 470 al 399 a.C. Él es considerado un educador de almas. Él menciona el poder de la palabra hablada y usa la técnica de la mayéutica, que consiste en preguntar y responder hasta encontrar la verdad. Su frase conocida, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Y no dejó ni un solo escrito personal. Conocemos su pensamiento gracias a sus discípulos, a Aristóteles y Platón. Él es mencionado en las fuentes de los diálogos de Platón, que es el Frendon platónico, los recuerdos de Sócrates, de Jefone, y los textos de Aristóteles. Él es mencionado, sus ideas podemos saber que vienen de él, por esos escritos. Al final murió tomándose el veneno que le obligaron a tomar los gobernantes griegos por acusarlo de confundir a la juventud. Platón, del 427 al 347 a.C. Él es el que funda la primera universidad del mundo, ¿sí? Una escuela de justicia, matemática y virtud, y la nombra la academia. ¿Sí? Él tiene su mito de la caverna. En el mito de la caverna dice que nosotros como seres humanos estamos en una caverna, en la cual, voy a tomar lápiz, en la cual nosotros solamente vemos las sombras que son proyectadas en la pared y estamos viendo ahí, estamos metidos en la caverna. Pero en su mito de la caverna dice, alguien por fin camina y sale y ve que es otro mundo distinto. Esa es la parte del filósofo, no quedarse solamente en las cosas que parecen la realidad, pero que en realidad no lo son, sino que hay más cosas alrededor. Ese es el mito de la caverna de Platón.
Platón también comenta que encontrar la vida feliz para los hombres en su vida, tanto individual como social. ¿Sí? Y él maneja el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es que las ideas fueron implementadas desde un inicio, es el mundo ideal. ¿Sí? Por eso el amor platónico y demás. Él menciona en los diálogos platónicos, en el Fedro menciona el amor y la belleza. ¿Sí? Y en el Fedro menciona la inmortalidad del alma. Y en la República las utopías sociales. Otro de los filósofos de la antigüedad fue Aristóteles, del 384 al 322 a.C. Él tenía interés en los acontecimientos del mundo físico, ¿sí? Él tenía su teoría del conocimiento y la lógica. El conocimiento será solo posible con ideas claras y definidas, decía. Y este mundo de la teoría del conocimiento y la lógica iba contra el mundo de las ideas que tenía Platón. Él estaba contra los argumentos para probar que el mundo de las ideas de Platón no existe. El mundo de las ideas es lisa y llanamente ilógico y contradictorio, decía Aristóteles. Él mencionaba también que la razón era igual a la felicidad. Dentro de los filósofos de la naturaleza tenemos a Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. El filósofo y sus ideas principales. Tales, que fue del 639 al 547, decía que el agua es el origen de todas las cosas. Es el primero que menciona esto. Anaximandro mencionaba que nuestro mundo es uno de los muchos que nacen y mueren en algo indefinido. ¿Sí? Y Anaxímenes mencionaba el origen de todo es el aire o la niebla. Inclusive la tierra y el agua y el fuego están formados de aire. Otros filósofos de la naturaleza, los primeros filósofos, tenemos a Pitágoras, Parménides y Heráclito. En el caso de Pitágoras, él mencionaba los principios matemáticos, son los principios del ser, y es de los que habla de la transmigración de las almas. Tenemos a Parménides, que mencionaba el racionalismo, la razón o el racionalismo, el razonar, como el camino hacia el conocimiento. Él menciona la ontología, pensar es igual a ser. Heráclito menciona fuego, que es la causa primera, y el logos es la fuente del conocimiento y la verdad. Todo fluye y hay un juego entre contrastes. Si hay frío, debe de haber calor. Si hay luz, debe de haber oscuridad. Todo es un juego de contrastes. Tenemos también a Empédocles, a Demócrito y a Hipócrates. Empédocles menciona que los ojos están formados de tierra, aire, fuego y agua. Y como están hechos de eso, esos elementos o esas cosas son las que podemos ver. Demócrito comenta que todo está constituido por unas piececitas pequeñas e invisibles que son eternas e inalterables, y cuando se unen van formando todo. Esas pequeñas piezas las llamó átomos. Él es el de la teoría atomística. Hipócrates es el padre fundador de la medicina moderna, la medicina griega. Él decía que tu alimento sea tu medicina. Ahora vamos con un poquito de la filosofía medieval. Agustín de Hipona, que estuvo en el 354 al 430, ¿sí? Él mencionaba que no salga de ti mismo, en el interior del hombre reside la verdad. Si se acuerdan, bueno, en el caso de lo que es San Agustín de Hipona, él es el que empieza lo que es la cuestión patrística, ¿sí? El cristianismo integra la fe con las ideas grecorromanas, y él va a escribir un libro que son las dos ciudades. Él dice la ciudad de los hombres y de Dios, y la salvación del alma cada uno de los hombres que la componen. En él menciona dos caminos, un camino estrecho, por el que muy pocos se van a salvar, y un camino ancho por el que todos van a la perdición, ¿sí? Y él menciona el conocimiento y la existencia de Dios. La memoria, o sea, los recuerdos es privilegiada y en ella está Dios. Si no puedes entender, cree para poder entender. Mezclaba la religión, la fe, con la filosofía. Y Santo Tomás de Aquino mencionaba, no hay separación entre la fe y la razón, ¿sí? Y Santo Tomás de Aquino podemos decir que es la escolástica. Él forma la escolástica, va a unir filosofía de Aristóteles con la fe cristiana,
buscando que estuvieran en un mismo, que pudieran convivir. Él menciona la filosofía es abstractiva, separar las formas del material sensible, y cognoscitiva, capta y conoce la forma que separa como lo universal. Y tiene dos obras, la Suma Teológica y de la Verdad. Y va a deslindar entre dos campos distintos pero compatibles, la fe y el razonamiento. Y dice, son distintos, pero al final ambos van a encontrar la verdad. Muy bien, ¿qué aprendimos? Vamos con el cuestionario. 1. Filósofo que promueve la acción, el diálogo, la duda sobre la palabra escrita, cuyos últimos momentos de vida están relatados en el Fredon platónico y cuyo método consiste en retrotraerse del saber, las creencias de la época y el fundamento de una tesis, así como al autoconocimiento. Les doy unos minutos para que escriban su respuesta. El que nos enseña el método de retrotraerse en el saber es el padre de la filosofía, Sócrates. 2. La biología, la física y la química son ciencias que trabajan con, mientras que la matemática y la lógica tienen como objeto de estudios A, inciso A, ideas y sociedad, inciso B, hechos y las abstracciones, inciso C, seres vivos y los números, inciso D, abstracciones y los hechos. Doy unos segundos para que encuentre la respuesta. La biología, la física y la química son ciencias que trabajan con, y la matemática y la lógica tienen como objeto de estudio A. ¿Sí? La biología y la física trabajan con hechos, ¿sí? Y las matemáticas y la lógica son las abstracciones. Entonces la respuesta es la E, inciso B. Siguiente pregunta. 3. Pensamiento que se vale de la razón en busca de llegar a una explicación objetiva, racional y sistemática de la realidad. Inciso A, mítico, B, religioso, C, científico, D, filosófico. Te doy unos segundos para que contestes. Aquel que busca lo racional y objetivo, y aparte sistemático, o sea que contiene un método, es el pensamiento científico. 4. Antes del surgimiento de la filosofía como tal, el hombre se explica el mundo a través del mito. Por otra parte, las teogonías establece una conexión entre los mitos a fin de penetrar en el nacimiento del mundo. ¿Quién de los siguientes autores escribió la más famosa en prosa? Heráclito, Demócrito, Hesiodo, Esquilo, Eurípides. Te doy unos segundos para que contestes. Hesiodo. Hesiodo escribió la Teogonía. 5. ¿Qué filósofo encuentra la causa primera en el agua, como elemento vivo cuyas transformaciones dan origen a todo? Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, Heródoto. Unos segundos para que contestes. Y es Tales de Mileto. El agua es elemento y principio de las cosas. 6. ¿Qué filósofo encontró la causa primera o principio en el fuego, además de haber hablado de logos como fuente del conocimiento y la verdad común en todo? Aristóteles, Empédocles, Anaxágoras, Heráclito, Platón. Heráclito. Este mundo siempre fue y será fuego eternamente vivo. 7. Funda la primera universidad del mundo, escuela de justicia, matemática y virtud, la nombra academia.
Aristóteles, Demócrito, Anaxágoras, Platón, Sócrates. Unos segundos para que contestes. Exactamente, Platón. Platón es el que funda la academia. 8. Emplea argumentos para probar que el mundo de las ideas de Platón no existe. Aristóteles, Empédocles, Anaxágoras, Heráclito, Sócrates. Exactamente. Es Aristóteles. Teoría de las ideas. Para Platón el mayor grado de la realidad era lo que pensamos con la razón. Para Aristóteles el mayor grado de realidad era lo que sentimos con los sentidos. 9. En su obra Las dos ciudades describe la ciudad de los hombres y la de Dios y propone la salvación del alma de cada uno de los hombres. Hesíodo, San Agustín de Hipona, Anaxágoras, Santo Tomás de Aquino, Sócrates. Es San Agustín de Hipona. 10. En su obra Suma Teológica hace una separación entre lo racional y la fe, pero comenta que ambas buscan la verdad por medios distintos. Hesíodo, San Agustín de Hipona, Anaxágoras, Santo Tomás de Aquino, Sócrates. Y es Santo Tomás de Aquino. Muy bien, jóvenes, espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la siguiente.